¿Has notado alguna vez que antes de cada gran cambio divino en la vida de alguien hay un momento difícil, silencioso y casi insoportable? La promesa llega, pero antes de que se manifieste, viene la prueba, la que separa a quienes solo escucharon de quienes fueron verdaderamente elegidos. Hoy comprenderás por qué Dios permite que el elegido pase por el desierto, la espera, el quebrantamiento, y por qué esto no es un castigo, sino la validación final antes de que se libere la bendición. La verdad que casi nadie se atreve a decir es simple. El elegido no es probado para ser destruido, sino para que el cielo confirme públicamente lo que ya ha declarado en secreto. Por eso, la prueba no comienza cuando algo sale mal, sino cuando todo empieza a ir bien y, de repente, sin previo aviso, Dios parece callar. Podrías pensar que has perdido el favor, que la promesa ha sido cancelada, que Dios ha cambiado de opinión. Pero lo que se esconde en ese momento es el punto más desconcertante del proceso. Dios no prueba a cualquiera, solo prueba a quienes usará. Y no bendice primero y luego prueba, sino que prueba primero y luego otorga la bendición. La mayoría de la gente se echa atrás cuando llega la prueba, porque no llega como revelación, sino como silencio. El elegido no se enfrenta a enemigos externos, sino a voces internas, duda, cansancio, sentimientos de abandono, pérdida de control. La verdadera prueba no es contra Satanás, sino contra ti mismo, tu fe, tu carácter, tu obediencia. Y este es el punto que te acompañará a lo largo de esta narración. Lo que viene después de esta prueba no es solo una respuesta, sino una elevación. Y quizás aún no te hayas dado cuenta, pero el cielo ya ha decidido qué te sucederá. Y la prueba que ha llegado es precisamente la confirmación de que la bendición está demasiado cerca para ser interrumpida. Lo que distingue a un elegido de cualquier otro no es cuánto ora ni cuánto sabe de la Biblia, sino cuánto permanece incluso cuando Dios no explica nada. Porque antes de bendecir, Dios observa, ¿me amas solo cuando doy o también cuando me escondo? Aquí es precisamente donde muchos se rinden, no el día de la promesa, sino el día de la ausencia, porque el elegido no está entrenado para ganar, sino para perseverar. La bendición no requiere fuerza, pero la prueba sí. Y cuando Dios quiere poner algo grande en manos de alguien, primero necesita ver si esa persona puede mantener su corazón firme cuando el cielo guarda silencio. Quizás pienses que el juicio es injusto, difícil, demasiado largo, pero lo que no te das cuenta es que no mide tu dolor, sino tu capacidad de gobernar. Dios no concede autoridad a quienes no han aprendido a dominarse antes de dominar lo que Él les dará. Y si observas atentamente los últimos meses de tu vida, notarás algo que quizá nunca antes habías identificado. No fue un ataque, fue una selección. Dios no alejó a la gente, no cerró puertas, no retrasó las respuestas porque cometieras un error, sino porque necesitaba protegerte de lo que no estabas listo para recibir en ese momento. Ahora quiero que escribas esta frase exactamente en los comentarios, sin cambiar una sola palabra. Superaré esta prueba y no me rendiré antes de recibir la bendición. Escríbelo y decláralo, porque hoy tu propia boca dará testimonio de lo que Dios aún está por cumplir. Si observas la historia de cualquier hombre o mujer que fue criado por Dios, notarás un patrón sorprendentemente similar. Antes del honor llegó el desierto, antes de la respuesta, la espera, antes de la victoria, el aparente abandono. José fue traicionado antes de gobernar. David fue olvidado antes de convertirse en rey. Esther tuvo que arriesgar su vida antes de salvar a la nación. El elegido solo es reconocido después de ser quebrantado. Y lo más difícil es que la prueba nunca parece divina, parece injusta, parece un error, una tragedia, un revés, una pérdida. Pero mientras tú lo llamas caos, Dios lo llama refinamiento. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Lo que ahora parece dolor es la estructura para el mañana.
Dios no te prueba para descubrir quién eres, te prueba para mostrarte quién ya no eres. El desierto no revela debilidad, revela transformación. La prueba no expone la derrota, expone la madurez. Dios no quiere probarte para ver si lo amas, sino para que veas que aún lo amas, incluso cuando nada tiene sentido. Y quizás aún no lo hayas notado, pero hay algo oculto en este proceso que explica muchas cosas. El juicio precede al juicio público. Antes de que Dios te muestre al mundo, necesita verte a solas. Antes de que se prepare la mesa, llega el valle de las sombras. Antes de los aplausos, llega el silencio. Esto no es casualidad, es el protocolo divino. Y piensa bien, ¿podría lo que interpretaste como abandono haber sido simplemente la manera en que Dios te separaba de todo lo que te impedía vivir lo que Él ya decidió liberarte? A veces, Dios no te quita el peso, te quita el apoyo para enseñarte que Él es el único que te sostiene. Lo que más confunde al elegido no es la batalla externa, sino el silencio interior. Oras, pero Dios no responde. Pides dirección y nada sucede. Buscas señales y desaparecen. Pero lo que nadie te ha explicado es qué significa este silencio. Dios habla cuando quiere revelar, pero calla cuando quiere madurar. Cuando Dios te promete algo, pone en marcha el proceso. Pero cuando guarda silencio, activa la fe. Y no hay promesa sin silencio, así como no hay crecimiento sin espera. La fe no nace los días en que todo sale bien, nace el día en que perseveras incluso sin ver absolutamente nada. Es en este preciso momento que algunos confunden la prueba divina con el ataque espiritual. Pero el ataque roba, mientras que la prueba refina. El ataque destruye, mientras que la prueba purifica. El ataque debilita, mientras que la prueba selecciona. La pregunta aquí no es ¿por qué Dios lo permite?, sino ¿por qué Dios lo permite contigo y no con nadie más? Si fueras común y corriente, no habría necesidad de resistir. Pero Dios no entrena a quienes no pretende usar, no moldea a quienes no exaltará. Y la prueba es precisamente la señal de que la bendición ya ha sido decretada y ahora solo falta una cosa, que demuestres que puedes llevarla a cabo. Si estás mirando, responde honestamente en los comentarios. ¿Qué parte del examen te ha cambiado más hasta ahora? Quiero leer, entender y caminar contigo, porque la prueba que enfrentas hoy es la evidencia más clara de que la bendición ya ha comenzado a moverse. Hay un momento en el proceso del que nadie habla porque sinceramente da miedo. Cuando Dios no solo permite la prueba, sino que complica el camino. Intentas irte y otra puerta se cierra. Intentas comprender y otro silencio se instala. Intentas descansar y otro peso aparece. Pero aquí está la clave que pocos comprenden. Cuando la prueba se intensifica, no es señal de abandono, es señal de plenitud. El oro no se pone en el fuego para destruirse, sino para perder sus impurezas. Y cuanto más puro se vuelve, más intenso se vuelve el fuego. No porque Dios quiera verte sufrir, sino porque ha decidido que lo que te espera no puede recibirse con viejos vicios, viejas dependencias, viejas inseguridades. Él te ama demasiado como para darte algo para lo que aún no estás emocionalmente preparado. Quizás hayas pensado, ya no aguanto más. Y ahí es precisamente donde el proceso revela su verdadera intención. Dios no quiere poner a prueba tu fuerza, sino tu entrega. La prueba no dice, demuestra que puedes, sino, demuestra que confías. Porque el elegido no gana con resistencia física, sino con entrega espiritual. Y hay un detalle que explica la intensidad de lo que enfrentas ahora. Cuanto mayor es el llamado, más rigurosa es la preparación. Nadie recibe autoridad sin antes haber sido quebrantado en su orgullo, su prisa, su necesidad de control. Dios no te prueba porque hayas fracasado, sino porque estás demasiado dispuesto a ser ignorado. Piensa con calma y quizás por primera vez verás lo que hay detrás de todo. No es que la promesa tarde demasiado, es que es demasiado grande para llegar mientras todavía estás pensando en pequeño.
Cuando la prueba llega a su punto más profundo, ocurre algo curioso. La fe deja de ser una emoción y se convierte en una decisión. Antes creías porque lo sentías. Ahora continúas porque sabes. La fe del elegido no se basa en los resultados, sino en la convicción. No continúas porque veas algo, continúas porque ya sabes quién te llamó. Y esta transformación interior es tan esencial que a menudo Dios permite el escenario exacto en el que todo en tu interior te pide a gritos rendirte, no para derrotarte, sino para revelarte que tu fe ya no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que se ha establecido en tu interior. La prueba no intenta convencerte de algo, intenta transformarte en alguien. En este punto, la soledad no es aislamiento, es un filtro. Dios no apartó a las personas porque cometieran errores, sino porque no todos pueden soportar el peso de la promesa que les llegará. El destino de un elegido nunca es colectivo. La formación no es grupal. La escucha no es pública. Por eso, antes de usarte ante muchos, te separa entre unos pocos. Aún no te has dado cuenta, pero el silencio que te incomoda es también el lugar donde Dios más te moldea. Lo que parece una pausa es construcción. Lo que parece un retraso es alineación. Lo que parece una pérdida es preservación. Dios no te dejó solo, te dejó en un proceso de maduración. Y ahora quiero escuchar de ti. Comenta a continuación cómo definiste a Dios después de tu experiencia. No se trata de lo que recibiste, sino de en quién te convertiste mientras aún esperabas. Hay un momento en la prueba que muchos confunden con la derrota, pero en realidad es el comienzo de la transición, cuando Dios empieza a quitarte lo que juraste necesitar. Te quita rutas, apoyos, certezas, para demostrar que la promesa no depende de tu construcción, sino de la suya. No estás perdiendo, estás siendo reposicionado. El elegido solo se da cuenta de esto después, nunca durante el proceso. En medio del proceso, todo parece desmoronarse. Las relaciones se debilitan, los planes se desmoronan, las oportunidades desaparecen. Pero lo que aún no has visto es que Dios no quita sin reemplazar, solo cierra lo que no formaría parte de tu próxima etapa. Y aquí reside algo profundo. Dios no te lleva al borde del abismo para derribarte, sino para revelarte una visión. A veces, te coloca donde nada más funciona precisamente para mostrarte dónde solo lo sobrenatural puede actuar. El elegido no está entrenado en la comodidad, sino en el límite. Por eso muchos confunden la prueba con el abandono. Pero Dios no está lejos, simplemente ocupa el único lugar que ninguna otra voz puede llenar. Si hubiera hablado antes, habrías seguido dependiendo de las mismas muletas. Ahora dependes de la promesa, no de la lógica, ni de las circunstancias, ni del tiempo. Observa algo que pasó desapercibido. Nada de lo que has perdido ahora podrá sobrevivir en el entorno donde Dios te va a colocar. Y si la prueba te pareció demasiado extrema, es porque la bendición es demasiado grande para ser sostenida por estructuras pequeñas. El punto más estratégico de la prueba no es cuando todo duele, sino cuando todo cambia. La adaptación es el verdadero examen. No se trata de cuánto puedas soportar, sino de cuánto te transformes. Porque Dios no solo te llamó a recibir, sino a cargar. Cada persona elegida pasa por un momento en el que necesita dejar de ser quien era, aún sin saber aún en quién se convertirá. Es incómodo, es confuso, es silencioso. Pero es precisamente en ese espacio donde ya no te reconoces que Dios encuentra espacio para reconstruirte con propósito. Lo que el cielo está formando en ti ahora no es fortaleza emocional, sino madurez espiritual. No te están preparando para el día siguiente, sino para la próxima etapa. Las grandes promesas requieren autocontrol, discernimiento y estabilidad. Y la prueba hace precisamente eso. Alinea lo que sientes con lo que llevas dentro. Y quizá aún no has atado los cabos, pero observa atentamente tu recorrido. No regresaste al punto de partida, solo dejaste atrás el punto que ya no te servía. No hubo regresión,
Hubo refinamiento. Lo que parecía un fallo fue un filtro. Ahora quiero que reflexiones con calma antes de continuar. Si Dios ya sabía dónde terminarías, ¿por qué sigues insistiendo en verte desde donde partiste y no desde lo que Él decidió? Inhala esta conciencia, porque el próximo capítulo no será una prueba, sino una revelación. La etapa final de la prueba no es el momento en que más sufres, sino el momento en que finalmente ves. Hasta ahora has intentado comprender, has intentado resistir, has intentado no desplomarte, pero ahora Dios cambia la lógica. Ya no quiere que sufras, sino que entiendas. Porque la verdad más profunda es esta: la prueba no vino para derribarte, vino para separarte. Sepárate de lo que te limitaba, de lo que te detenía, de lo que te ralentizaba. Cuando Dios quiere transformar a un elegido, no empieza con la bendición, empieza con la identidad. Por eso, antes de recibir, perdiste. Antes de avanzar, te detuviste. Antes de ver, pasaste por la oscuridad. No fue un castigo, fue una reconstrucción. El elegido suele pensar que la bendición es una recompensa, pero en realidad es una consecuencia. Dios no promoverá a alguien que aún se define por el dolor que ha experimentado, sino por la persona en la que se ha convertido después. La prueba revela si su corazón se basa en lo que Él da o en quién es Él. Y aquí está el punto más incómodo. Dios no teme decepcionarte temporalmente si eso evita que te destruyas para siempre. A veces se contiene, no porque quiera restringirte, sino porque quiere protegerte de una victoria que aún no has alcanzado. Dios no libra de las pruebas a quienes ha elegido para ocupar puestos de influencia. Piénsalo bien. ¿Y si lo que creías el final fuera en realidad el principio de algo que aún no comprendes? No todo retraso es un retraso. A veces es Dios que aminora el paso para que tu alma pueda seguir el ritmo de la magnitud de tu destino. Hay una fase de la prueba en la que Dios no responde porque ya ha hablado. No hay una nueva instrucción porque la anterior aún no se ha obedecido. El silencio, en este punto, ya no es una prueba, sino una confirmación. Él permanece callado no porque haya desaparecido, sino porque has llegado a donde debías estar. Ahora no necesitas una explicación, necesitas convicción. El elegido madura cuando deja de preguntar ¿cuándo? Y empieza a afirmar lo sé. La confianza deja de ser negociación y se convierte en firmeza. Las pruebas dejan de ser dolor y se convierten en comprensión. No esperas una puerta, esperas el momento del cielo. Y cuando llegue ese momento, nada, absolutamente nada, podrá retrasarlo. Lo que Dios está haciendo ahora no es externo, sino interno. La bendición ya existe, el camino ya está trazado, el destino ya está determinado. Pero la promesa solo se manifiesta cuando el ser interior del elegido está tan alineado que la bendición no lo domina, lo infla ni lo desvía. La prueba no te preparó para vencer, sino para permanecer después de vencer. Y quizás nunca te diste cuenta, pero la quietud de Dios es prueba de que ya superaste la etapa de la desesperación. Ahora estás en la etapa de la confirmación. La frustración ya no te vence, el silencio ya no te desmantela, el tiempo ya no te amenaza. Es aquí donde el cielo dice, ahora sí, ahora puedes llevar lo que pediste. Si este mensaje te resonó, quiero que hagas algo ahora. Deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Seguir recibiendo palabras como esta y permanecer firmes hasta que la promesa se cumpla. Cuando la prueba termina, el elegido no regresa a donde estaba. Regresa diferente, expandido, alineado. La prueba no te devuelve al principio, te devuelve a tu esencia. Dios no solo quiso fortalecerte, sino simplificarte, eliminar el exceso, el ruido, la dependencia de las aprobaciones, el miedo a la pérdida. Ahora, lo que queda en ti es lo que realmente necesitaba estar ahí. Contrario a lo que muchos creen, las bendiciones no llegan con celebraciones, sino con claridad. No sentirás una explosión, sentirás una confirmación.
No sentirás adrenalina, sentirás paz. Porque la verdadera victoria no es ruidosa, es estable. Quienes han sido probados no celebran sus logros como vencedores, sino como quienes han comprendido. La prueba no tenía como objetivo demostrar la fidelidad de Dios. Ya lo sabías, la prueba tenía como objetivo demostrar que eras maleable, dócil y transformable. Dios no busca personas perfectas, sino perseverantes. No busca personas impecables, sino íntegras. El elegido no es el que nunca cayó, sino el que nunca dejó de levantarse. Y cuando finalmente llega la época de bendición, algo esencial cambia. Dejas de pedirle a Dios que haga cosas y empiezas a pedirle que te sostenga. El dolor te enseñó fe, pero el silencio te enseñó dependencia. Y quien aprende a depender de Dios nunca pierde, porque no vive por las circunstancias, vive por dirección. Así que mira atrás por un segundo. No hubo casualidad, ni caos fortuito, ni demora innecesaria. Cada lágrima, cada puerta cerrada, cada noche sin respuesta, todo te empujó al lugar exacto, donde la promesa ahora puede aterrizar sin riesgo de destruirte. La prueba no se trataba de perseverancia, sino de edificación. A Dios no le importaba si podías resistir. Quería asegurarse de que perseveraras, porque la bendición no agobia a quienes han sido entrenados para llevarla. Ahora entiendes que la espera no te debilitó, sino que te estabilizó. La pérdida no te disminuyó, sino que te definió. El dolor no te fragmentó, sino que te purificó. El elegido no sale de la prueba con respuestas, sino con identidad. Pediste victoria, Dios te dio madurez. Pediste puertas abiertas, Dios te dio discernimiento. Pediste aceleración, Dios te dio raíces. La bendición puede que te levante, pero fue la prueba la que evitó que volvieras a caer. Ahora, al concluir este capítulo, comprendan esto. Dios no los está devolviendo a la normalidad, sino a su propósito. La transición no es hacia quien eran, sino hacia quien se han convertido. El proceso no los distanció de su destino, sino que los alineó con él. Todo lo que parecía retrasado era, de hecho, Dios ajustándolos a la medida exacta de la promesa. Así que, respira despacio. La época de pruebas ha terminado. La aprobación divina ha sido dada. Y la pregunta ahora no es, ¿lo cumplirá Dios?, sino, ¿cómo vivirás sabiendo que Él ya lo ha decidido? No necesitas apresurarte, demostrar ni convencer. Solo necesitas perseverar, porque quien persevera recibe. Y si hoy esta palabra ha encontrado justo el lugar donde te derrumbabas, solo aférrate a una certeza. Lo que viene ahora no es una carga, es un honor. No es una amenaza, es una confirmación. No es una lucha, es una plenitud. El cielo no está a punto de bendecirte, ya te ha reconocido.